espacio de la Universidad Bíblica, un espacio de aprendizaje. Voy a solicitarles a todas, a todos que mantengamos los micrófonos cerrados para evitar problemas con el audio, el sonido. Y al final de la presentación habrán espacios para preguntas, así que ahí sí podríamos abrir los micrófonos. Voy a dejar con ustedes en este momento a la profesora Carla Coll, quien representa y será la moderadora, en este caso a la Universidad Bíblica, y será la moderadora de este evento. Entonces la dejo con ellas. Muchísimas gracias, Taxia, y bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la Universidad Bíblica Latinoamericana. A partir del inicio de la pandemia empezamos a ofrecer estos espacios de reflexión, tratando de fortalecer los vínculos y crear esta comunidad de reflexión teológica que puede enfrentar los desafíos que la pandemia y más allá de la pandemia nos estamos enfrentando. Yo soy, como dijo Texi, soy Carla Coll, yo soy la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas y también como moderadora del equipo verde de la UBL. Les quiero dar la bienvenida y decir, si quieren saber más de nuestros esfuerzos de convertirnos en una institución ecosostenible dentro de un contexto urbano, con mucho gusto. Ustedes pueden ponerse en contacto conmigo. En esta noche tenemos la grata experiencia de tener con nosotros y nosotras a Ariane Van Andel, una amiga que hace 3 años vino aquí a Costa Rica para participar en la Cátedra Mackay y ahora muy gentilmente ofreció compartir con el grupo esta noche. El título de su charla es Crisis de las dicotomías, ecoteología y epistemología en tiempos de transformación. Ariane es una teóloga de Holanda y de la tradición reformada, pero ya tiene muchos años de vivir en Chile. Es graduada de la Universidad Libre de Ámsterdam y se especializa en los cruces entre ecología, justicia climática, género y teología. Es coordinadora de capacitación en lo que antes fue GENRIP y ahora se llama Otros Cruces, una organización que se enfoca en el vínculo entre religión y política en América Latina y otras formas de interseccionalidad. Es coordinadora allá en Chile de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima. Entonces, muchas gracias, Ariane, por estar con nosotros y nosotras y estamos esperando ver qué nos trae esta noche. Muchas gracias por la invitación a la UBL, de que tengo recuerdos muy gratos de cuando estuve en la cátedra y también más a la distancia. Hemos tenido amistades de mucho tiempo. Entonces es realmente un placer compartir con ustedes. Mi charla de esta tarde de verdad nació como anteayer, o lo he escrito desde hace muy poco, después de noches así de pensar y todo. Realmente es un nacimiento de una reflexión que estoy haciendo desde hace mucho tiempo y que es muy importante, ha sido muy importante en mi vida, en una búsqueda de hacer puentes entre lo personal y lo político, lo espiritual más interno y la acción hacia afuera. Y entonces son intuiciones que voy a compartir de alguna forma. Hay pensamientos que probablemente se tienen que profundizar más, es que siempre es así, pero en esta... entonces es muy grato para mí también preguntar en ese sentido al diálogo. Entonces yo voy a exponerlo y estoy con muchas ganas de saber cómo lo escuchan y en qué puntos se podrían profundizar ese debate.
Voy a compartir una presentación en que hago como un resumen de los puntos que voy hablando para que es más fácil para ustedes seguir el hilo. Entonces, quiero empezar con la idea no tan original, pero que nuestro lenguaje crea realidades. Es una idea muy trabajada por un filósofo chileno que se llama Echeverría en su libro Ontología del lenguaje, en que hace muchas distinciones entre formas de discursos que tenemos y de lenguaje que tenemos, y en que muestra que mucho de lo que expresamos de verdad no es tanto afirmando lo que pasa en la realidad, pero es más bien creando la realidad con que nos relacionamos. El lenguaje expresa lo que pensamos, cómo visualizamos y ordenamos el mundo en nuestra mente. Solo parte de eso es fenomenológica y tiene que ver con lo que de verdad vemos o observamos. Solo parte refleja la realidad como es. Y entonces nuestro lenguaje es la manera en que mostramos cómo conocemos e interpretamos el mundo, lo que es la base de la teoría de la epistemología, cómo conocemos nuestro mundo. No tenemos otra manera de nombrar que el lenguaje. Quizás por eso en la Biblia se revela en Génesis 2, 18, 20, ese poder de nombrar a los animales cuando Adán está invitado o nombra a todo el mundo, como un poder de hacer orden en el caos y de ser creativas junto a Dios, de crear otras realidades. Es una capacidad que nos hace humanos y humanas y a veces casi divinos. Tiene mucho poder el lenguaje. Pero nuestro lenguaje siempre es limitado. Y como habitante de más culturas a la vez y lenguas a la vez, sé de experiencia que hay muchos conceptos y categorías que no son iguales en todas las culturas. La mente puede expresar nuestra realidad de muchas maneras. Somos más iguales de repente en corporalidad, en sentimientos, en corazón, más iguales en eso a otras especies también, que en la manera en que definimos el mundo. Es muy interesante, yo tengo un librito donde hay palabras que existen solo en un idioma y los conceptos y explica, traduce de alguna forma esas palabras, y ahí uno va notando que, ¡uy, qué interesante de tener una palabra! Por ejemplo, en Holanda tenemos una palabra de que significa relajarse, desestresarse, que es ir por el viento caminando. Eso significa. Entonces, tiene que ver con esa experiencia de mucho viento y lluvia, que escuché que ahora en Costa Rica también hay mucha lluvia, pero que el viento que es tan propio de Holanda. Entonces, nuestros lenguajes siempre definen diferentes culturas. Y ahí la mente miente, dijo una terapeuta que tenía en alguna época de mi vida. Ella siempre dijo que yo veía el mundo demasiado en blancos y negros en ese momento y que tenía el desafío de integrar, tal vez por eso también mi interés por las dicotomías. Entonces, puede ser que este seminario que les doy hoy es un problema personal mío, pero sin embargo, desafiando el binario de lo personal y lo colectivo, puede ser que reconozcan algo en esa búsqueda de ver, de superar lo blanco y negro. Les contaré lo que veo y percibo en eso. La mente de alguna forma divide
Y otra amiga mía dijo, tal vez solo el corazón puede unir cosas que vemos en blancos y negros. En la ecoteología y específicamente en la teología ecofeminista, teólogas han alertado desde hace mucho tiempo de que la epistemología de nuestro mundo occidental y también nuestra teología está en gran parte basada en binarios y dicotomías, entonces pares de dos jerarquizados. Ellas hablaron de las dicotomías cielo y tierra, espíritu, cuerpo, cultura, naturaleza, razón, emoción y vinculado a eso varón y mujer. Es interesante que como dejas caer esas dicotomías, que vemos que la primera del binario en general en nuestra cultura tiene, y en la teología tiene más valor, es más valorado que la segunda, o tiene más atención que la segunda, y que en ese sentido los varones están más asociados a la cultura, a la racionalidad, con eso a lo espiritual. Los sacerdotes o en algunas iglesias solo los hombres tienen una mediación directa con lo sagrado, y al cielo en ese sentido. Y las mujeres están más vinculadas a sus emociones, a los ciclos naturales, a su cuerpo y a la tierra, en la historia y culturalmente hablando. Entonces esas teólogas han dicho que tenemos que problematizar esas dicotomías, esos binarios jerárquicas. Ivonne Guevara escribe en su libro Intuiciones ecofeministas la epistemología propia del cristianismo y particularmente desarrollada en la Iglesia Católica. Afirma las verdades de la fe como inmutables en el interior mismo del proceso histórico. Es como si todo cambiase, pero algunas cosas permanecieron siempre iguales para garantizar la inmutabilidad de Dios. Este esquema, que encubre la estructura básica dualista de la teología cristiana, no permite la formulación de los valores humanos inherentes a la experiencia de los seguidores de Dios, de Jesús, de forma diferente de aquella establecida dogmáticamente y considerado como verdad incuestionable. Entonces ella ve ese dualismo y lo cuestiona. Ahora, para clarificar, yo tengo otras dicotomías en esa charla que voy a problematizar, pero hay una tendencia postmoderna de decir que tenemos que superar todo tipo de dicotomías, o que todas las dicotomías son de alguna forma relativos y contextuales. Y eso da en este tiempo para toda una ola de posverdad. Quiero clarificar que eso no es mi idea, de que no creo que tenemos que tener un relativismo frente a la posverdad, que también viene de una dicotomía de la mentira y la verdad, ¿no? De alguna forma. Pero sí aceptar la contextualidad de cada conocimiento, y aceptar que en algunos ámbitos dicotomías ayudan, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos, de poder definir jurídicamente si algo es verdad o mentira, y en otros ámbitos no ayudan tanto. Y yo creo que la teología ha tomado muchas dicotomías de la modernidad que no nos están ayudando en este momento. Por eso digo que las dicotomías están en crisis. Las dicotomías que, por ejemplo, conocemos del pensamiento europeo y que han sido criticados por intelectuales de otras culturas son las de occidental y oriental. Tenemos el libro de Edward Said, de Orientalismo, donde él describe cómo el pensamiento occidental crea una imagen de lo oriental a su medida y siempre en una jerarquización más abajo. Entonces, de alguna forma, las dicotomías hacen la objetivización del otro y apropian a un otro opuesto, en vez de estar en diálogo con.
por la crisis ecológica y ahora más aún por la crisis del COVID, veo que en nuestras epistemologías, que hay otros, en nuestras epistemología hay otras dicotomías en crisis. Y quiero hablar específicamente esta tarde sobre lo natural y lo humano, lo personal y lo individual, o también se puede decir lo personal, individual y lo colectivo, perdón, y lo privado y lo público, o lo personal y lo político. Estos tres son como una sola, están muy asociados el uno al otro. Y tercero, la dicotomía sobre lo global y local, que puede ser vinculado con la idea del progreso y del desarrollo, que es muy globalizado en este momento. Ha habido una discusión fuerte desde cuando, entonces, yo veo estos dicotomías ahora que nos veo desafiados por la crisis que estamos viviendo ahora de la pandemia específicamente, pero que ya lo vimos por la crisis ecológica anteriormente. Entonces, la pandemia de alguna forma enfoca en esos dicotomías que ya no nos sirven. Había una fuerte discusión desde cuando surgió el virus COVID-19, si era natural o humano, si era creado en un laboratorio y de qué animal hubiera surgido, si eso era nuestra culpa como humanidad, o como escribió un analista en un artículo, el COVID es un desastre natural. Lo que podemos concluir de estas discusiones es que ya no podemos mantener tan claramente la distinción entre lo humano y lo natural. Porque aunque no nos convencemos, lo humano es natural. La especie humana está siendo una fuerza en su naturalidad con tanta influencia que llamamos a nuestra época el antropoceno, pero no es porque somos aparte de lo natural, pero porque estamos siendo una fuerza dentro de los ecosistemas. No sirve decir que la naturaleza no trajo este virus sin ver esta influencia. COVID tiene que ver con la manera en que intervenimos los hábitats de otras especies sin dejarlos espacio. Otros virus vinieron asociados a la bioindustria y el hacinamiento de otras especies como los pollos y los cerdos con la gripe aviar y porcino. Y Vandana Shiva dijo en una charla que hay muchos virus y bacterias que están guardados en los bosques tropicales como la Amazonía y podían saltar a los humanos si destruimos su lugar. Para tener una contención de enfermedades, la biodiversidad es clave. Y no valoramos esta diversidad si nos seguimos separando como humanos de la naturaleza. La idea que por un lado existe nuestra acción humana y que por otro lado la naturaleza, un término occidentalmente también creado en el occidente por nosotros, la naturaleza es un término de la modernidad, es falso. La idea que tenemos cultura humana por un lado y naturaleza por otro está sido removido por este virus COVID y con la crisis ecológica en general. El cambio climático es natural en sus síntomas y los que están en Centroamérica lo sienten ahora, pero es absolutamente creado por nosotros seres humanos que intervenimos en los procesos naturales. Entonces, en ese sentido, el huracán que azotó a Centroamérica y que está todavía rondando ahí, es humano y natural a la vez. Somos responsables de estos desastres y no son enviados por Dios. Entonces, vinculado a la dicotomía humano-natural, vienen muchas otras que ya nombré. La razón sería más humana, la emoción más natural, la espiritualidad más humana, lo terrenal más natural, lo sagrado más humano, lo profano más natural. En nuestras teologías siguen operando esas dicotomías con fuerza.
Por eso tengo la hipótesis que la ecología en nuestras iglesias y teologías sigue siendo un tema marginal. La teología es tremendamente antropocéntrico y no ve al ser humano como un ser parte de la trama natural de la vida. Entonces vemos que cuidar la naturaleza es algo terrenal, algo concreto en nuestras actividades, aparte de lo espiritual. Eso, por supuesto, existe teología diferente. Estoy hablando ahora en lo que veo en el promedio de las iglesias, en las comunidades de fe y en los grupos en que trabajo la ecología, donde siempre es como si también tenemos que trabajar la ecología. Es importante, pero es algo que no conecta directamente o integralmente parte de lo que sentimos en nuestra misión cristiana. Y es menos importante porque jerarquizamos en nuestras dicotomías. La ecología sigue siendo asociado con árboles, huertos, ballenas, plantas y flores y poco con nuestros edificios, nuestro estilo de vida, transporte, energía, dieta y todo lo que somos en estos ecosistemas. Si hablamos del humano natural, también veo esa dicotomía en cómo hablamos sobre Dios. Le tenemos imágenes o humanos o naturales, pero no conseguimos de alguna forma integrar muy bien las dos. Porque en la tradición cristiana ha sido muy importante que Dios es espiritual y por eso no parte de la naturaleza. Hasta en Laudato Si, la encíclica sobre el cuidado de la creación, el Papa Francisco sigue afirmando esa convicción, la importancia de la desmitificación de la naturaleza, que la naturaleza no es Dios. Y nos cuesta ver el espíritu de Dios en los procesos naturales. Solo asociamos Dios con procesos que nos sobrepasan en entendimiento, como desastres naturales o enfermedades. De algunas iglesias más conservadores vienen sonidos ahora nuevamente que COVID sería un castigo de Dios, entonces un imaginario también muy castigador de Dios. Con eso quitamos nuestra responsabilidad en el problema ecológico y lo cargamos en Dios, visto como un tipo de superhumano héroe que puede resolver nuestros problemas. Pero poco vemos a Dios en la naturaleza sufriente. Vinculado a la dicotomía humano y natural en las imágenes de Dios es la dicotomía trascendencia y inmanencia, parte de mucha discusión teológica profunda, pero que no logra muy bien, aparte en algunas teologías de la creación, pocas conocidas en la base de las iglesias y más allá de la división. La teología cristiana da una posibilidad de superarlo en Jesús, donde se encuentra la inmanencia y la trascendencia combinada, pero queda restringido de nuevo en un ser humano. Aunque Dios debería superar todas nuestras dicotomías, la pregunta es si podemos valorar y alabar a Dios en los ecosistemas y en la tierra si nosotros no valoramos lo natural como a nosotros mismos. La próxima dicotomía que quería conversar es lo personal, individual, frente a lo colectivo, lo privado y lo público que está conectado con eso. En la época moderna se ganó el respeto y la valorización de la autonomía individual. Con la imprenta, el surgimiento de una clase media, se abrió una separación de lo personal, de lo colectivo, del tribu. La gente se separó del tribu, para decirlo así, en las estructuras feudales, y se creó lo privado y lo público. Sin negar las grandes posibilidades y dignidad que ese descubrimiento ha dado a las personas humanas y el desarrollo que eso ha significado también, el capitalismo individualista ha hecho una gran dicotomía jerárquica entre estos dos ámbitos. Se ha generado cada vez más una separación enorme entre nosotros como individuos y nuestras comunidades, colectivos o hasta nuestra especie.
por descubrimiento más reciente de científicos neurólogos, por ejemplo Francisco Varela en Chile, escribe que nuestra mente es mucho más amplia que nuestro cuerpo o individualidad. Pero hemos dejado de honrar nuestros ancestros y las generaciones que vienen en una línea atrás de nosotros como parte de nuestro ser. Y vivimos muy rígidamente entre responsabilidad personal y responsabilidad colectiva. En las respuestas a la crisis ecológica lo veo todo el tiempo. Es una pregunta permanente si como individuo podemos hacer una diferencia, si no es responsabilidad de empresas y gobiernos antes, no percibido como un conjunto de personas, entonces ahí vemos solo la colectividad, y no nos pensamos en colectivo frente al drama de la crisis climática, y así se nos hace casi imposible pensar en cómo hacer una diferencia. Sin embargo, justo con la crisis del COVID, ha mostrado que la distinción entre la responsabilidad individual y colectiva es relativa y que las dos son absolutamente interconectados. En el enfrentamiento de este virus sentimos como cada esfuerzo individual y a veces solo desde nuestra casa es muy importante, tanto como una buena política del gobierno. Tenemos que enfrentar estos problemas como comunidad, donde nuestras individualidades y nuestra colectividad se fusionan. Entonces creo que en esa pandemia se ha dado ese gran desafío o muestra que lo individual y lo colectivo no se pueden separar en enfrentar estas crisis. Todavía no. COVID también nos muestra los límites de la dicotomía de público y privado. En el sistema socioeconómico que tenemos se separaron estos ámbitos de forma forzada en el siglo XVIII y XIX, una dicotomía en que el rol doméstico de las mujeres también fue esforzado. Por eso los movimientos feministas siempre han criticado esta dicotomía diciendo que lo personal es político. Lo que pasa en nuestros espacios privados tiene impacto en el espacio público y al revés. Pero especialmente en las ciudades casi no percibimos ya no cómo el bienestar en nuestro espacio privado depende del espacio público. Como la comida que compramos en el supermercado depende de la calidad de la tierra, la agricultura, los pesticidas, el trabajo de otros y otras. Como nuestra agua viene de los ríos y depende de los glaciares y la lluvia. El aire limpio afecta nuestro bienestar y fragilidad frente a las enfermedades. COVID nos confinó en nuestros hogares y nos obligó a hacer nuestro trabajo dentro de las posibilidades ahí. De repente tenemos que hacer nuestra vida pública dentro de nuestra vida privada. Podemos por Zoom ver las casas de las personas con que trabajamos, sus hijos y sus hijas, su gato a veces, sus colores, sus plantas. Lo que a veces tratamos de esconder en nuestra vida pública ahora se muestra. Es más difícil esconder nuestras tristezas, nuestras depresiones. Es más difícil no parar de repente. Y la misma enfermedad está ahí, el COVID, para interrumpir también esta máquina en que hemos convertido la vida pública. Porque descubrimos en este periodo, por lo menos yo en mi reflexión personal, descubrí más que nada de lo que más necesitamos y más valoramos está en lo que nos sostiene en nuestra vida, en lo privado y lo público. El agua, los alimentos, el aire, la salud, los cuerpos, el tocar otros cuerpos, los abrazos, las amistades. Y vemos que eso es lo que está menos valorado en la vida pública, donde solo cuenta lo que genera producción y dinero. Es impresionante cómo hemos sacado tantos de los aspectos desde de lo que llamamos vida pública, que en la vida pública
estos aspectos están tan poco remunerados, valorados. También, por ejemplo, una salud pública para todos. También frente a la crisis ecológica es imprescindible que empezamos a revalorar lo que nos sostiene en lo diario y en lo concreto. Ahora, sobre lo de espacio público y privado, en la modernidad la religión también ha sido relegado al ámbito privado. La fe es asunto personal, decimos. Y en muchas iglesias todavía cuesta mucho relacionar la teología y las actividades con temas públicos fuera de la propia comunidad. Muchas iglesias más conservadoras quedan en el polo de lo individual, personal y privado, enfatizando... Perdón. Perdón. Estoy leyendo de mi teléfono y después fue. Entonces voy a volver. Muchas iglesias más conservadoras quedan en el polo de lo individual, personal y privado, enfatizando valores morales individuales. Y si nos expresamos en lo público, se trata de la vida privada. En todo el movimiento pro vida que tiene tanto impulso ahora en Latinoamérica, hay una obsesión con el ámbito de la vida privada, sin siquiera percibir lo abortivo, lo difícil del mundo público. Es muy difícil conectar nuestra vida interna familiar con la vida externa, pública y política. Lo público siempre tiene prioridad en el sistema económico, pero en nuestros corazones preferimos la seguridad y la acogida de lo privado. Mi hipótesis es que con el enfoque forzado en la moral individual de las iglesias conservadoras, tratan de defender un ideal de nuestra vida privada que está reprimida porque no tiene ningún valor en la dicotomía de lo público y lo privado. Pero no perciben cómo la máquina de lo público ya ha penetrado en la vida privada y que nos equivocamos de enemigo si nos ponemos antigénero o pro vida. Y por otro lado, en la teología política o de la liberación, también ha sido muy difícil hacer una buena síntesis con una espiritualidad más interna. Al menos en los movimientos en que yo me muevo hay una alergia por la oración sin acción y hay una tendencia de sobreexplotación en el compromiso y el activismo público y político. He estado sorprendido con la rapidez en el tiempo que se llenó con webinars y actividades de todo tipo desde las organizaciones y movimientos sociales en que trabajo ahora con la pandemia. Por un lado, fantástico, bonito, creativo, pero también un signo de cómo nos cuesta parar, estar sin nada, no hacer nada, reflexionar, parar. Tercero, quiero ver un poco la dicotomía global-local, que para mí está vinculado a la idea de progreso o no progreso, parar, el desarrollo y descanso quizás. Lo que más necesitamos romper de la modernidad es la idea que parando no progresamos y que para desarrollarnos no podemos volver atrás en algunos desarrollos o no podemos descansar. El desarrollo global tiene que ser de otra forma. COVID nos mostró que somos una sola humanidad y que el mundo ya no tiene fronteras, que nos necesitamos mundialmente para resolver las crisis y los necesitamos implementar en los territorios donde estamos. Lo global y local, otra dicotomía entonces ya no existe. Necesitamos iniciativas locales, enraizado en lo local y con mirada global. Y COVID nos obligó a parar de alguna forma
y nos da la posibilidad de reflexionar o revisar todas estas dicotomías en que estamos atrapadas y que nos impiden a crear otro tipo de realidad en que ahora, por ejemplo, con COVID también se muestra que es tan difícil de ponernos de acuerdo globalmente para un buen enfrentamiento del virus, porque nos encerramos tanto en estrategias nacionales para enfrentarlo. Y también veo de repente en la ecoteología la dificultad de conectar nuestra mirada como a la casa común, como planeta en su totalidad, alejándonos de alguna forma de nuestra territorialidad, preocupándonos de este pelotito azul que está ahí, y después volver a nuestros territorios y ver lo que pasa ahí en la localidad, con los pueblos que viven ahí. Entonces, ahí también la dicotomía tiene que ser superado de alguna forma, o tienen que integrarse estas dos para poder avanzar en enfrentar la crisis. ¿Cómo podemos ir más allá de las dicotomías? Eso es mi gran búsqueda en la teología y en los movimientos en que estamos. Porque para ir más allá de las dicotomías tenemos que recurrir a mundos desconocidos, a lo no binario para encontrar pistas. Y si buscamos ir más allá de las dicotomías, entonces necesitamos crear nuevos lenguajes. Y eso es un lindo desafío para la teología, con ayuda de la poesía, los testimonios de vida, las narrativas, los ritos, las distintas espiritualidades. Algunos ejemplos de ideas que tengo sobre eso, y que ya existe, pero no en lo grande. Entonces, mi gran pregunta es cómo se podría penetrar mucho más a las comunidades de fe. La teología bíblica no tiene tanto esas dicotomías de la modernidad que he descrito. Tiene orígenes hebreos y cuestiona mucho de las exclusiones que hacemos por dogmas dicotómicas, como también lo escribió Ivonne Guevara. En Jesús la espiritualidad interna y la acción externa eran una sola cosa. No se preguntaba si su acción era demasiado política. Jesús cuestiona muchos binarios de su tiempo, justamente. Sociólogos como Boaventura de Sousa Santos, con sus propuestas de descolonizar el saber y la ecología de los saberes, hacen buenas preguntas también, desde la cual repensar la teología, como también lo hace Ivonne Guevara con sus cuestionamientos de binarios, que ella también hace en un libro que ha escrito sobre el bien y el mal, y la muerte o la vida, que creo que son reflexiones muy interesantes y necesarias hacer ahora también frente a los movimientos supuestamente pro vida. Y Leonardo Boff con su pleito por la razón cordial y el pensar. También podemos aprender muchísimo de los pueblos originarios de Latinoamérica para incorporar nuevas categorías en nuestros lenguajes. Escuchando anteayer al discurso de vicepresidenta Choquehuanca en Bolivia, me di cuenta que en Latinoamérica ya existen estas otras epistemologías, y ya lo sabía antes, pero él lo expresó de una forma muy particular, con otros conceptos menos binarios. Él dijo: hemos heredado una cultura milenario que comprende que todo está interrelacionado, nada está dividido, nada está fuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie queda atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falta nada, que el bienestar de todos es el bienestar de uno mismo. Él habló del concepto Ayu y dijo que no es solamente organización de la sociedad de seres humanos, es un sistema de organización de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o madre tierra. Les recomiendo escuchar y leer su discurso, porque desde los pueblos originarios vienen nuevos conceptos
que pueden superar las dicotomías modernistas que tenemos y aportar en una nueva teología. Y el otro día hablaba con un amigo trans y escuchando su testimonio de vida pensé que él me podía enseñar mucho también sobre la superación de las dicotomías masculino-femenino por su propia experiencia, y también hablaba mucho de cómo no cambiaba como persona, pero era más, como era más íntegro esa vivencia que tenía ahora. Son algunos ejemplos, para ir terminando, de entradas nuevas para una teología que sea ecológica en su integralidad, no una ecoteología aparte, con una mirada holística de la realidad más fenomenológica y contextual, donde somos más humanos frente a la naturaleza y más conectados con nuestra propia naturalidad como humanos, político en lo personal y personal en lo político, buscando un desarrollo con descanso y límites que Dios nos dio. Su búsqueda es urgente en un mundo dividido, fragmentado, polarizado, y mucho más complejo que lo que podemos decir sobre ella en blanco y negro. Busquemos un lenguaje para una teología híbrida, colorida, poética, que brota de la gran diversidad de la vida misma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ariane. Ahora tenemos un tiempo para preguntas. Entonces tenemos dos alternativas. Ustedes pueden poner su pregunta en el chat. Veo que ya hay muchos comentarios en el chat que voy a ir leyendo. Pero también siéntense libres, por favor, de levantar la mano en Zoom para aportar en voz viva al diálogo. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Y también Karen está monitoreando el Facebook Live, entonces a ver si hay preguntas que salen en el chat en Facebook Live también. Entonces voy a revisar un comentario de David Hernández de Guatemala. En la religiosidad maya se encuentra una dicotomía necesaria: corazón del cielo, corazón de la tierra. Y Horacio Marín pregunta si la selección de ciertas dicotomías responde entonces a una decisión ideológica, porque los límites naturales son difusos y los artificiales son más bien definidos. No sé si quiere que yo leo todos los comentarios y después comenta o... Sí, sí, como quiero. También estaba ya leyendo. Es interesante, no sé si entiendo totalmente lo que Horacio quiere decir. Lo de David encuentro muy interesante, sería muy interesante saber más de cómo lo ve la religiosidad maya. Lo que yo sé de la religiosidad maya es que hay muchos de estos dualismos de alguna forma, y también en las religiones orientales, pero no son lo que es diferente, creo, a la manera en que en la tradición cristiana solemos, o desde la modernidad, solemos verla, son estas jerarquías que hacemos entre valorar más a uno que a otra. Entonces hay más complementariedad. Hay dicotomía, no digo que todas las dicotomías son malas, porque eso no he dicho, porque hay categorías en que pensamos que muestran también los polos, ¿no? Pero a veces perdemos de vista, creo, los grises entre medio, que hay muchos más, los distintos colores que hay, y
Y entonces la dialéctica o la complementariedad, en ese sentido también, por eso dije, es un proceso en que estoy pensando, y es interesante, por supuesto, las dicotomías que uno elige, son ideológicos, son parte de un sistema. También las dicotomías que yo ahora elijo para hacer esa reflexión. Y entonces por eso encontré complejo el proceso de pensar, porque son dicotomías que uno sabe que vienen de la modernidad, pero cuál pertenece, cuál no, cómo ordenarlos, si lo ordenas de nuevo, haces nuevos dogmatismos que tal vez no son sanos. Es como, es una búsqueda, porque siento que de alguna forma nos atrapan algunas de estas maneras blanco y negros de ver la realidad, pero no tenemos otro lenguaje, justamente. Entonces, cuando yo reflexiono sobre ellos, también estoy hablando en el mismo idioma. Entonces, es interesante darse cuenta de eso y irlo reflexionando. David también comentó que el COVID es humano, que jamás podemos decir que viene de Dios como un castigo a la humanidad. Nuestra conversión es incompleta, pues debemos convertirnos incluyendo la ecoteología, ser los administradores de la casa común. Sí, totalmente de acuerdo. No, sí, creo que ahí entonces hay algo en que el cristianismo sobre todo tiene como una deuda, y es mi búsqueda en la ecoteología, de por dónde están las trampas, ¿no? De que nos cuesta tanto en las iglesias, en las comunidades, de tomar el tema o de vivir el tema de otra forma. Aunque la gente se preocupa y dice que, pero hay como una manera de percibir la fe o percibir que nos frena de alguna forma en repensar a nosotros mismos, porque eso es. Y me incluyo de alguna forma, porque también uno es parte de este mundo, pero son esas búsquedas, con qué diálogos, con qué se puede abrir eso, esa transformación espiritual de alguna forma que necesitamos. Elizabeth. Ariane, muchísimas gracias por compartir, qué gusto estar contigo, me alegra muchísimo y realmente el tema me ha tocado en muchos sentidos. Me parece que ofreces un marco para pensar muchísimas cosas. Es decir, estamos hablando ahorita del COVID, del cambio climático, pero en realidad se articula todo un orden social, un sistema económico, ¿verdad? Que está estructurado a partir de estas dicotomías. Y creo, hace poquito dijiste algo, bueno, necesitamos dicotomías, pero creo que primero un comentario, pienso que el primer paso es reconocer que están ahí. Es decir, reconocer que nos organizamos a partir de dicotomías que se han naturalizado, se han asumido como la forma en la que es el mundo, ¿verdad? O las hemos asumido. Entonces pensamos que es así. Y tal vez nos hemos resistido a algunas, ¿verdad? Bueno, que los hombres son dominantes sobre las mujeres, pero hay otras más sutiles que están ahí y que si no las analizamos y las verbalizamos, ¿verdad? Y creo que tal vez si bien necesitamos categorías para pensar el mundo, parte del ejercicio es estar cuestionando siempre las categorías que usamos, las dicotomías, ¿verdad? ¿De dónde viene la noción de que esto es más importante que esto? ¿Verdad? Porque la categorización es un acto de poder. Crear categorías es el poder de la palabra, como vos empezaste, que me pareció tan apropiado, ¿verdad? De decir quiénes son y quiénes no son, o quiénes están en qué categorías. Entonces, creo que los lugares híbridos que mencionaste al final es un lugar muy importante de donde explorar, porque los espacios híbridos son muy incómodos, ¿verdad?
son muy incómodos. Yo pienso en el Antiguo Testamento. Todo lo que está en la frontera, digamos, las mujeres están en la frontera, son incómodas, no sabemos dónde ponerlas, hay que tener leyes porque son impuras, ¿verdad? Sangran y esto y lo otro, y entran a la familia, pero son de otra. Entonces, creo que visibilizar eso es un primer momento tan importante. La pregunta, porque estoy muy emocionada, entonces podría seguir, pero vos hablaste de Francisco Varela y a mí me ha interesado mucho bueno, el desarrollo que él ha hecho, ¿verdad? Desde hace ya varias décadas de las ciencias cognitivas, etcétera. Pero quería preguntarte cómo valoras esa dicotomía, si se quiere, entre el pensamiento y el cuerpo, que parece, o por lo menos que a veces yo siento, ¿verdad? En este acercamiento más desde las ciencias cognitivas. Muy interesante tu pregunta y gracias por tus comentarios y palabras. Es eso, creo que es como mi búsqueda personal ha sido, bueno, yo soy de una familia muy políticamente activa, de una teología muy política, donde entonces, donde de alguna forma hicieron mucha distancia de todo lo que es la ritualidad espiritual y porque eso no era político. Y después vas a espacios, ahora mis hermanos están en espacios nueva era, donde de repente ya no pueden estar en lo político porque todo es tan político. Entonces yo noto que vamos de un polo a otro y no encontramos un buen medio, por lo menos en mi familia, no sé si, pero creo, viendo en movimientos activistas en que estoy, en movimientos de mujeres en que estoy, en que esta síntesis es un gran desafío y creo que en los pueblos originarios tienen más maneras para manejar eso en algunas de sus filosofías. Y tal vez tiene que ver como que nos hemos alejado tanto de la vida corporal diario, para hacer el puente a tu pregunta, en las ciudades, en la manera en que vivimos, de que ya no tenemos esa conexión tan directa con la comida que cultivamos, con el agua que buscamos. Entonces que eso lo hace más fácil de separarlo de tal manera. Yo encuentro muy fascinante lo que Varela describe de que la mente está más amplio que aquí, donde siempre lo colocamos desde la ciencia moderna en nuestro cerebro, que la mente es también se coloca en otras partes del cuerpo, que no se sabe exactamente dónde, que puede ser que tiene conexiones más allá con la comunidad y que nuestra mente está determinado por generaciones anteriores, que, bueno, lo encuentro fascinante, pero es todo un espacio que se abre, que se ocupa más en la tecnología ahora, en los hologramas y todo eso. Entonces yo creo que ahí hay un peligro también, como siempre en estos descubrimientos. Entonces la pregunta es, ¿para qué usemos eso, no? De que lo sabemos, pero es impresionante cómo se va relevando cada vez más, o revelando, perdón, que toda esa idea de honrar los ancestros y estar enraizado en los lugares donde estás y los espíritus y todo, de alguna forma es eso, que es la ciencia diciendo eso. Entonces, que nos hemos cortado tan así el cuerpo en la tradición cristiana, bajo de algunos padres de la iglesia, creo yo, San Agustín y todo eso, como que tenían sus propios rollos, como dicen en Chile, con esto, pero que ha tenido tanta influencia a separar, a no conectar. Esa dicotomía es una dicotomía que en la teología feminista, por supuesto, es muy presente, porque ¿por qué tenemos tanto miedo a todo lo que tiene que ver con los ciclos naturales de las mujeres? ¿Por qué estamos tan en contra de lo cíclico, que por supuesto puede ser determinista, pero también es parte de la vida natural? Entonces son nuevamente dicotomías. Si tomas uno, entonces hoy si Dios es parte de la naturaleza, ya no podemos decir que Dios es trascendencia. Entonces yo veo mucho miedo en las discusiones teológicas
a la integración, a decir, bueno, ¿qué sabemos de Dios? ¿No? Como que tal, ¿por qué no podemos alabar a Dios en la naturaleza y también más allá de la naturaleza? Y también, bueno, ahí estoy más panenteísta en ese sentido en mi postura, pero el temor me llama mucho la atención. Muchas gracias, Ariane. Sí, Horacio, si quiere dar voz a tus ideas. Bueno, muchas gracias por el seminario, y gracias, Ariane, por la presentación y por compartirlo, porque nos realmente genera mucha elaboración y eso es rico. Yo quería preguntarte si vos consideras que, digamos, yo personalmente le tengo un cierto temor a las dicotomías, creo que es una lógica de pensamiento que no temoremos, que ha funcionado para formalizar un mundo, para normalizar un mundo que ya está agotado, digamos. Entonces, de alguna otra forma me preocupa que hayan dicotomías que sí, otras que no, ahora porque de alguna forma, digamos, es una decisión ideológica, pero está bien, funciona, mientras funcione para las personas, es un buen planteamiento. Creo que es más como lo que dijeron ustedes dos también, él y vos, sobre el tema híbrido y el tema, digamos, de que somos personas únicas, como ahí lo puse en el chat, de que el ADN es único, somos seres únicos, no podemos seguir dividiendo todo en dos grupos, en dos bandos y jerarquizando y entendiendo todo de esa manera. Tenemos que ser mucho más amplios y diversos en nuestra forma de comprender a Dios y la vida misma en general, ¿verdad? Y lo otro es que, porque las dicotomías pueden generar cambios, pero no necesariamente generan progreso de la vida, de la convivencia con la vida de nosotros, de los seres humanos en este caso, ¿verdad? Genera un cambio de paradigma, puede ser, pero un cambio de paradigma no significa que el nuevo paradigma progresó en el aprendizaje. Y yo creo que es donde hay un paso interesante, que es concebir la vida de otra manera, híbrida, diferente, única, diversa, que nos permite reelaborar, digamos, cómo acercarnos a la vida misma y plantearnos las cosas, porque hay una obsesión occidental, no sé si los orientales lo tienen, pero de clasificar todo para controlarlo, eso es todo. Lo clasifico para controlarlo. Pero en el momento, lo interesante de esto es liberarlo y relacionarme honestamente y transparentemente con la vida como parte de la creación, no como mayordomo, como dueño, como poseedor, porque es confuso eso, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría entender ese concepto, si vos crees que hay dicotomías, bueno, obviamente buenas no, porque volvemos a lo mismo, bueno y malo, así, dicotomías que permiten progresar, ¿verdad? O solo generan cambio. Sí, no, muchas gracias, Horacio. Sí, no lo tengo tan claro todavía. Lo único que sí yo creo que hay dicotomías que existen, o polaridades que existen, que percibimos de alguna forma, como la vida y la muerte, y donde uno dice, también depende de la situación, luz y oscuridad, y lo que a mí me fascina de Ivonne Guevara, que como filósofa hace muy claro que el uno no puede existir sin el otro, que también eso es otra dicotomía, pero en la teología cristiana tenemos como de alguna forma un temor tremendo a la muerte, o la muerte no puede existir. La idea, uno puede decir que toda la idea de la resurrección puede ser una manera de manejar el dolor de la muerte o de dar sentido al ciclo de la vida y la muerte. Pero en muchas iglesias y en mucha gente siento que es una negación y Ivonne Guevara describe muy bien cómo la vida es un ir y venir de vida y muerte, y eso también lo vemos muy claramente ahora con la pandemia del COVID, que no quiere decir nada sobre lo doloroso que es perder a alguien y todo, pero sí como que no es tan claro lo que es pro vida o pro muerte, o que ahí hay mucho que decir también. Pero decir, si todos los, no sé, yo creo que dicotomías rígidas no me gustan, pero sí entiendo de que eso puede generar o llevar a un tipo de postmodernidad que ha sido usado para relativizar todo. Y yo no sé todavía, entonces si alguien tiene una buena sugerencia de cómo evitar eso,
mientras sí dices que la cosa tiene que ser contextual y todo eso, pero a mí no me gustaría que dijéramos con esos argumentos, porque lo están haciendo Trump y gente así, de que todo da lo mismo, que no existe la verdad, porque la verdad y mentiras también son dicotomías. Entonces, eso lo tengo muy claro, me da mucho temor eso de la posverdad, y la ciencia también en enfrentar la crisis climática ha sido fundamental. Necesitamos saber lo que son los hechos, unas afirmaciones, y en la ciencia se ha hecho el consenso de que lo decimos que es así hasta que se prueba mayoritariamente algo contrario. Yo creo que esa metodología de la modernidad nos sirve, eso nos sirve, pero verlo cada vez más contextual. Boaventura de Sousa también escribe en Dios como activista de derechos humanos, escribe un capítulo sobre cómo los derechos humanos mismos son un concepto creado en Occidente, muy universalista, pero que algo de derechos humanos tiene que quedarse. Entonces, yo no sé cómo tener esos mínimos de dignidad, ¿no? De corazón creo que está muy claro para mí, pero no para todos. Entonces yo entiendo que en lo jurídico o que en algunos ámbitos de la sociedad necesitas límites claros para proteger a la gente, y que eso han sido avances también, eso de la Declaración de Derechos Humanos y todo, por lo menos tenemos eso para poder, pero en la teología, en el hablar del sentido de la vida, de lo sagrado, no creo que nos sirven mucho estas dicotomías tan rígidas. Freddy está pidiendo. Hola, sí, hola. Buenas tardes, les saludo desde Temuco, en Chile. Saludos, Arián. Y la verdad que escuchaba con mucha atención el tema y me motivó el poder participar del mismo. Solamente comentar que creo que al parecer por lo que hemos escuchado, por las experiencias propias de la vida, que son cambiantes unas de otras, la vida misma es una vida en que nos vemos enfrentados constantemente a vivir dentro de un ámbito de las dicotomías. La consulta quizás sería el cómo tenemos que enfrentarlas, el cómo llevarlas de tal forma que no caigamos en ese relativismo, cierto, teológico, quizás extremista, que nos permita tomar decisiones sin mirar la realidad contextual en que estamos inmersos. Cuando, Arián, tú hablabas por ejemplo, de nuestros orígenes, donde, por cierto, cada país los tiene, nosotros tenemos los propios acá y nuestro tema cultural nos permite ser muy rico en eso y diverso. El tema es cómo nosotros, sin caer en los extremos, ¿cierto?, de uno y de otro, convivimos con esto. Desde un principio está desde la teología de la creación, en cuando había que tomar decisiones, que esto era bueno, esto era malo, y ya se produjo ya un primer conflicto dicótomo, por así decirlo. Y al fin toda nuestra vida, constantemente nosotros estamos siendo llevados a tomar decisiones en diferentes ámbitos. El cristianismo, por cierto, nos señala de alguna forma un camino ético, moral, por el cual tenemos que regirnos. Mi pregunta sería, Arián, más que eso, cómo nosotros podemos convivir y caminar en nuestra vida sin caer en el relativismo, ni en el conformismo de que esto va a ser siempre, bueno, esto es así, para poder enfrentar justamente nuestra vida desde nuestras propias experiencias personales. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tremenda pregunta. Sí, no, bueno, eso ha sido entonces para mí razón de terapia, y para mucha gente, creo, eso de que uno tienda a ponerse también sobre uno mismo, ponerse en un polo y después olvidar otro polo, estar
momentos muy racionales y momentos en que reprime lo emocional y momentos de más vida y de muerte. Entonces es verdad que las polaridades son parte, pero concuerdo mucho con lo que dijo Elizabeth, ya es de tenerlos claro y ver cómo nos están limitando de repente la manera, entonces es una manera de mirar a la realidad. Y tengo la sensación de que la tradición cristiana en ese sentido podría inspirarse mucho también por la tradiciones más orientales, en el sentido de la presencia y el observar y el estar sin un juicio o una tendencia tan fuerte de querer categorizar, que viene más tal vez de la modernidad que del cristianismo original mismo, pero de querer decir esto es bueno, esto es malo, esto es esto es otro, esto es político, esto es personal, esto es esto. Entonces, yo creo que esa tendencia sería bueno tratar de como respirar y decir, ya, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué observo? ¿Qué está pasando? Que da mucho más posibilidades de intervenir desde otro lado, de ver las cosas que no son tan blanco y negro, de ver entradas también de diálogo, de estar abierta y curiosa por lo que se puede dar. Y creo que esa actitud es muy necesario en un tiempo en que tenemos que, si queremos o no, vivir grandes cambios. Como se nos va a dar el cambio a la fuerza o podemos ser parte de esa historia, pero está muy claro que el sistema, como lo hemos construido con toda la tecnología y toda está agotado y no es para nada que en un planeta enferma nos enfermamos. Y entonces creo que es un gran llamada de atención de que necesitamos estar abiertos a otras formas, porque la cultura capitalista de esta modernidad, el sistema socioeconómico como lo conocemos ahora y que ha sido importado desde a Latinoamérica, desde Europa, muestra su incapacidad de resolver esto. Y eso viene con una manera de pensar y mirar la realidad que no nos ayuda a superar, ¿no? Porque lo ha creado. Entonces y sobre todo esa división fuerte entre nosotros y el entorno. No sé si respondí tu pregunta más psicológica también, ¿no? Pero tampoco lo tengo todo resuelto, creo. Entonces eso es también encontrar las respuestas en el camino. Sí, gracias. No, está bien. Justamente eso es que nosotros, de alguna forma, somos parte y vamos haciendo nuestras propias historias en nuestros propios contextos. Y muchas veces tratamos de quedarnos en aquellas, ¿cierto?, que ya se realizaron. Dios es activo, presente en la historia, es parte activa en la historia. Entonces, creo que la forma como nos proyectemos nosotros es lo que nos va a ayudar. Como decía también, lo acabas de decir, Ariane, y Horacio creo que también lo decía, en un sistema que está acabado, ¿no? En donde nosotros mismos hemos sido parte activa de este derrotamiento del sistema, y que muchas veces también desde la fe, desde nuestro propio conocimiento, tampoco hemos podido aportar, justamente por este dualismo que ha existido, que tú muy bien conoces, sobre todo en nuestra Latinoamérica, ¿no?, que es muy polarizado entre muchas veces lo sagrado, lo profano, lo políticamente correcto, lo incorrecto, lo cultico, lo que no es de la fe. Entonces, creo que un nuevo comienzo en este sentido de pensamiento nos permitiría abrirnos a no una realidad nueva, ¿no?, sino más bien a poder reconstruir aquello que nosotros mismos hemos echado a perder, sobre todo nuestro sistema de mundo, digamos, como lo conocemos, híbrido como tal. Así que muchas gracias por la respuesta, gracias. Gracias, Freddy. Jairo, no sé si quiere hacer su pregunta en voz alta o... Jairo. Bueno,
Jairo Santay de Guatemala quería hacer la pregunta en qué momento la dicotomía hombre y mujer dejó de ser funcional y si podía ampliar un poco sobre la teología híbrida. Sí, bueno, yo creo que no sé si la dicotomía hombre y mujer es disfuncional, pero porque bueno, también ahí sabemos que algo de las diferencias de género o de sexo existen en ese sentido. Pero si hablas de los géneros en términos de masculinidad y feminidad, creo que ahí está lo más claro de muchos, así de cómo se han jerarquizado y también rigidizado muchísimo en nuestras culturas. Entonces, de que no, lo que podría ser una complementariedad en nosotros mismos y entre nosotros, ha sido tan rigidizado que yo a veces pienso que no hablo más de masculino y femenino porque si se dice una palabra ya viene toda una gama de asociaciones en la gente y dices otra palabra y no hay ninguna apertura ya no a repensarlo, a verlo humano y decir que tal vez hay, a mí me interesa lo de yin y yang en las filosofías más orientales y que hay energías tal vez más hacia afuera y más receptivas y todo, y eso también lo vinculan a veces a lo femenino y masculino y que existe en cada uno de nosotros. Entonces hay reinterpretaciones posibles, pero en la cultura que hemos heredado en Latinoamérica con el machismo que hay, es tan claro que masculino significa esto, ser fuerte y esto, y no llorar, y no, toda la cosa que sabemos, y femenino significa esto, que cuando pasó eso, bueno, parece que ya existía siempre con la cultura patriarcal, es muy antigua, pero de distintas formas. También creo que en los pueblos originarios tiene una otra connotación esa relación entre varones y mujeres. No lo he estudiado en profundidad, entonces no puedo decir mucho más, pero sí sé que es diferente. Pero sé que desde la modernidad y esa relegación con la religión juntos de las mujeres al ámbito doméstico, ahí ya y las mujeres visto como propiedad y como mía y todo eso, ahí se puso disfuncional, sí. Y una teología híbrida, sí, yo es lo que hago, creo, en este momento. Es como eso de escuchar de muchas culturas, de muchas distintas impulsos, de decir, oye, tal vez puede servir esto del budismo y tal vez puede servir esto de los pueblos originarios, y si tenemos esta situación y lo vemos desde este punto de vista, ¿cómo lo podemos pensar, hacer esos diálogos, de escuchar mucho? Yo creo que en la teología cristiana tenemos una gran necesidad de escucha, de aprender a escuchar a otras visiones. Somos muy evangelizadores. Y entonces, bueno, yo también ahora doy una charla, pero tengo muchos momentos ahora, sobre todo frente a todo lo que está pasando, de necesidad de silencio y de decir, bueno, de mirar y de dejar de cantar y de no, entonces yo creo que el inicio de no naturalizar esas dicotomías tiene que ver con eso de parar en juzgar y categorizar y tratar de ver la realidad más como con más calma, más serenidad, tal vez más desde el corazón. Y eso me gustó de esa amiga que me dijo que ella está más en las cosas de nueva era y todo, pero creo que hay mucha sabiduría también en algunas de estas corrientes, que dijo como que tal vez uno puede solo unir algunas de esas dicotomías desde el corazón.
en el sentido de no pensándolo tanto. Para eso se necesita, sí, la reflexividad, la meditación, la oración, la interioridad, el escuchar, el silencio. Y creo que el mundo lo necesita mucho. Como eso más falda de cómo paran el mundo, yo quiero bajar, eso lo siento mucho. Y yo estaba muy contenta cuando, al inicio de la pandemia, no por el sufrimiento, pero dije, por fin, algo que nos para. Pero no es tan fácil pararnos. Se nota que igual ahora tenemos la tecnología y podemos seguir productivo y todo. Entonces no decimos ya hagamos horarios menos exigentes, tratemos de repensar ese tipo de economía para que dé más bienestar a todos. Muy bien. ¿Hay otros comentarios o preguntas? Bueno, yo me he quedado pensando, me impresiona mucho el trabajo de Timothy Morton, Ecologías en Naturaleza, ¿no? Que dice que el concepto mismo de naturaleza es lo que nos impide pensar ecológicamente, ¿no? Nos crea esta barrera entre los seres humanos y el resto de la creación en términos cristianos. Entonces trato de, eso es, y no es bíblico tampoco, entonces me llamó la atención su idea de que necesitamos más teología bíblica en este sentido, porque no hay en hebreo un concepto igual a naturaleza, ¿no? Sí, muy interesante, Carla. ¿Ah? Es muy interesante. Y yo creo que en el Antiguo Testamento, no soy biblista, pero lo que yo he leído, que tampoco están estos binarios tan claros. Y, por ejemplo, en un libro como Job, es muy interesante cómo hay de todo asociado con Dios y no en términos de lo que nos pasa a nosotros y nos pasa a la naturaleza. Entonces, el releer ese libro ecoteológicamente desde la tierra es muy interesante, como que ahí sí está como lo soberano, lo grande de Dios en la naturaleza, pero tampoco no en las enfermedades, porque ahí hay una crítica fuerte, pero sí, entonces ahí hay como, pero no se encierra en una teoría, son más bien las vivencias que tenemos también de a veces sí ver a Dios ahí, y a veces no, y a veces en nosotros mismos, y a veces afuera, y a veces, entonces yo creo que ahí también ayuda mucho de tener una escala de posibilidades que además nunca agota, porque no tenemos Dios en nuestro bolsillo, menos mal. La otra idea que quedé pensando es Horacio hablando de ADN. ¿Y qué es que hace ADN posible? Son vínculos entre pares, ¿no? Entonces, entonces de algún modo, estas relaciones entre lo que es distinto, ¿verdad? Que se vincula, es lo que de lo cual se construye la vida. Entonces, me quedé con esta imagen como algo que sería interesante trabajar más. Muy interesante. Sí. Sí. Muy bien, si no hay más comentarios o preguntas, no sé si tienes palabras finales para este grupo de personas que están buscando caminos de vida en medio de la pandemia. Sí. No, dar mi agradecimiento por la oportunidad de compartir esa búsqueda personal que nunca es solo personal, porque creo que eso y sus reacciones, porque las experiencias compartidas justamente hacen esa posibilidad de ir mirando desde otros lados y bueno, con muchas ganas de seguir en contacto. Les deseo mucha fuerza con huracanes y
otros, otras voces de no sé dónde que nos van diciendo que necesitamos cambiar, pero que tocan a algunos más que a otros. Entonces, eso sí es muy claro en todas estas crisis, que hay algunos que sufren muchísimo más. Y creo que eso sí es un radar de la teología cristiana que se puede mantener, de ver las historias y las experiencias, sobre todo de esta gente que más sufre por las dicotomías, por este sistema, y buscar también ahí las teologías híbridas, tal vez, que necesitamos. Muchísimas gracias, Ariane. Texia, ¿hay anuncios? Sí, tengo un anuncio que darles y hacerles una invitación. Como ven en nuestra presentación, tenemos a Ariane en en el tercer seminario de nuestro último ciclo del año. Y el día 25 de noviembre tenemos el tema espiritualidades relacionales en Abya-Yala, con la licenciada Sofía Chipana de Quispe. Eso es Bolivia, si no... Quispe. ¿Sí? Quispe, donde ella estará con nosotros ese día 25 a las 5 de la tarde. Entonces están todos invitados e invitadas a participar. También quiero invitarles que en nuestra página en Facebook ya tenemos el episodio número 2 del podcast VL. Hay episodio 1 y ya tenemos el 2 el día 14 de noviembre. Así que quisiera invitarles a escuchar aquí a Hansel Zúñiga Valerio con el tema de Eclesiastés o Coelet, sabiduría desde lo cotidiano. Entonces quedan invitados, invitadas, también una invitación especial el día 21 de noviembre. Inicia uno de los cursos libres que es Hermenéutica Filosófica, donde los invito también a participar con nosotros en estos espacios que se han abierto para nuestro aprendizaje. Entonces, muchas gracias, profesora Carla. Muy bien, entonces, de parte de la VL, otra vez, muchísimas gracias por su presencia aquí en esta tarde, noche, y esperamos que todos y todas puedan mantenerse seguros, ¿verdad? Seguras en estos tiempos difíciles, cuidar a sí mismo y a las personas en su alrededor en estos tiempos tan difíciles. Entonces, y que sigamos buscando servir la causa de la vida. Entonces, muchas gracias y les esperamos en 2 semanas. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, abrazos, saludos. Abrazos, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego, Freddy. Chao, gracias. Igual ustedes, saludos. Hola, Edgar. Qué bueno que nos acompañaste. ¿Cómo están? Sí, yo de vez en cuando entro. Estuvo buenísimo esta, excelente. Sí.